Evangelio de hoy jueves 7 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de Mateo se nos revela uno de los momentos más profundos y cruciales de la vida pública de Jesús: la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Jesús, en un acto de pedagogía espiritual, no comienza afirmando quién es Él, sino que interroga a sus discípulos sobre lo que dicen los hombres de su identidad. La pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No busca información, sino provocar una reflexión profunda sobre la fe. Es una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Una figura histórica? ¿Un profeta más? ¿Un maestro sabio? ¿O, como Pedro, reconocemos en él al Mesías, al Hijo de Dios vivo? La respuesta de Pedro no es fruto del análisis humano ni del conocimiento intelectual. Jesús lo afirma claramente: no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión es un don, una gracia que proviene del Padre. La fe no nace de nuestros méritos, sino de la revelación de Dios en nuestro corazón. Y esa fe transforma a Pedro. Ya no es solamente Simón, hijo de Jonás. Ahora es Pedro, piedra fundamento visible de la iglesia que Cristo está por edificar. En este cambio de nombre se refleja también un cambio de misión y de identidad. El lugar donde ocurre esta escena, Cesarea de Filipo, no es un detalle menor. Es una ciudad pagana, donde abundaban templos dedicados a dioses falsos, en especial al dios Pan. Es en medio de ese ambiente, en contraste con los ídolos mudos, donde se proclama con fuerza y claridad la identidad del verdadero Dios encarnado.
Cristo se revela como el Mesías no en el templo de Jerusalén, sino en tierra pagana, como señal de que su misión traspasará los límites del judaísmo y se extenderá a todos los pueblos. Jesús promete edificar su iglesia sobre Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta afirmación contiene una fuerza poderosa y consoladora. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida, difamada, traicionada incluso desde dentro. Pero ha permanecido de pie. No porque sus miembros sean santos e impecables, sino porque su fundamento es Cristo, y su piedra visible es Pedro. La iglesia es humana y divina, camina en medio del mundo. Pero su origen está en Dios. Cuando Jesús entrega a Pedro las llaves del reino, está haciendo una referencia directa al Antiguo Testamento, al mayordomo del palacio real que recibía las llaves como símbolo de autoridad. Pedro, entonces, recibe la misión de atar y desatar. Es decir, de guiar a la comunidad, interpretar las enseñanzas de Cristo y custodiar la unidad de la fe. Esta autoridad no es poder mundano, sino servicio, no es dominio, sino responsabilidad frente al pueblo de Dios. Sin embargo, lo más impactante de este pasaje es el giro brusco que se da inmediatamente después. Jesús comienza a anunciar su pasión, muerte y resurrección. Y Pedro, el mismo que confesó su fe con valentía, ahora se convierte en obstáculo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no te puede suceder. Estas palabras, aparentemente llenas de compasión, son reprendidas con dureza. Apártate de mí, Satanás. No porque Pedro haya cambiado de bando, sino porque, en ese momento, ha dejado de pensar según Dios y ha comenzado a razonar como los hombres. Esta escena refleja el drama de todo creyente. Podemos tener momentos de claridad y fe profunda, y también caer en la confusión y el error. Pedro encarna esa tensión entre la inspiración divina y la fragilidad humana. El hecho de que Jesús lo corrija duramente no significa rechazo, sino purificación. Pedro debe aprender que seguir a Cristo no es evitar la cruz, sino abrazarla. Que el Mesías no viene a triunfar según los esquemas del mundo, sino a salvar a través del sufrimiento. La confesión de Pedro es modelo de fe, pero su posterior reacción es advertencia. Nos recuerda que no basta confesar con los labios que Jesús es el Hijo de Dios. Debemos asumir sus caminos, que muchas veces nos resultan misteriosos, difíciles o dolorosos. Dios no siempre actúa como esperamos. Sus planes no coinciden con nuestras estrategias humanas. Y por eso, el camino del discipulado exige una conversión continua. Jesús no suaviza el anuncio de su pasión. Habla claramente de sufrimiento, muerte y resurrección. Este anuncio es central en el Evangelio. Sin cruz no hay resurrección. Sin entrega no hay victoria. Y el discípulo que quiere seguir a Jesús debe estar dispuesto a recorrer ese mismo camino. No se trata de buscar el dolor, sino de aceptar que el amor verdadero implica sacrificio. Que la fidelidad a Dios puede llevarnos por caminos incomprendidos y contracorriente. El contraste entre los dos momentos de Pedro. Su confesión de fe y su reprensión al anuncio de la cruz. Nos enseña que la vida espiritual no es lineal. Podemos avanzar mucho en la fe y luego tropezar. Pero también es consolador saber que Jesús no rechaza a Pedro por su error.
Lo corrige, sí, con firmeza, pero sigue confiando en él. Este amor paciente y exigente de Cristo es modelo para todos los que tenemos la misión de guiar, enseñar o acompañar a otros en la fe. En este pasaje, Mateo nos invita a contemplar la verdadera identidad de Jesús. No como un dato intelectual, sino como una experiencia de fe viva. Reconocer a Jesús como el Mesías es un acto de gracia, pero también una respuesta de amor. Implica adherirse a su persona, aceptar sus enseñanzas y seguirlo, incluso cuando el camino conduce a la cruz. La fe no es solo admiración por Jesús, sino comunión con Él. El Evangelio nos muestra que Jesús es paciente con sus discípulos. No espera de ellos una perfección inmediata. Los forma poco a poco, con palabras, signos, correcciones y confianza. Pedro, con todas sus debilidades, es elegido como fundamento. Esto nos muestra que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Que su obra se realice incluso a través de nuestra debilidad. Si somos humildes y dóciles, en nuestra vida cotidiana también somos interpelados por la pregunta de Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta nos obliga a mirar dentro, a confrontar nuestras ideas y experiencias con Él. ¿Es Jesús realmente el centro de nuestra vida? ¿O solo alguien a quien acudimos cuando tenemos problemas? ¿Lo reconocemos como el Hijo de Dios vivo? ¿O lo reducimos a una figura histórica o moral? La Iglesia, hoy como entonces, necesita testigos como Pedro. Personas que, a pesar de sus debilidades, se dejan transformar por la gracia y anuncian con valentía la verdad del Evangelio. No basta con saber doctrina, hace falta una experiencia viva de Cristo. La Iglesia no se sostiene por estructuras, sino por la fe viva de quienes la conforman. Cada uno de nosotros está llamado a ser piedra viva en la edificación de este templo espiritual. Cuando Jesús reprende a Pedro llamándolo Satanás, nos confronta con la realidad del mal, que puede infiltrarse incluso en nuestras mejores intenciones. Pedro quería proteger a Jesús, evitarle el sufrimiento. Pero estaba pensando con lógica humana, no con la lógica del amor redentor. Esto nos recuerda que el enemigo no siempre actúa con odio abierto, sino también disfrazado de compasión mal entendida o de comodidad. La misión de Pedro y la de toda la Iglesia es custodiar la verdad revelada, incluso cuando es incómoda. El anuncio de la cruz es escándalo para muchos, pero es la sabiduría de Dios. En un mundo que busca el éxito, el poder y la comodidad, hablar de entrega, sacrificio y redención puede parecer locura. Pero es precisamente esa locura la que ha salvado al mundo. Y es la que estamos llamados a proclamar. La figura de Pedro nos ofrece consuelo. No es un héroe perfecto. Es un hombre impulsivo, apasionado, pero también frágil. Y, sin embargo, Dios lo elige. Esto nos enseña que la santidad no consiste en no equivocarse nunca, sino en dejarse levantar por Cristo cada vez que caemos. Que podemos tropezar y ser corregidos, pero seguir siendo instrumentos del reino si perseveramos en la fe. La escena de Mateo es un espejo para nuestra alma. Nos muestra lo que somos capaces de decir y de hacer cuando estamos en comunión con Dios. Y también lo que podemos llegar a hacer cuando nos dejamos llevar por nuestras ideas. Nos exhorta a vivir en constante discernimiento.
buscando siempre los pensamientos de Dios, no los nuestros. La pregunta de Jesús a sus discípulos es personal. No se contenta con saber lo que dicen los demás. Quiere saber qué lugar ocupa Él en la vida de cada uno. Y esa pregunta no se responde con palabras bonitas, sino con una vida coherente, con obras. Con la cruz abrazada cada día, con la entrega concreta a los hermanos. Finalmente, este pasaje nos prepara para entender que la fe auténtica no es estática. Pedro no quedó siendo solo el que confesó a Cristo. También fue el que negó. El que lloró amargamente. El que fue perdonado y confirmado por Jesús resucitado. Así también nosotros. La confesión de fe debe renovarse en cada etapa de nuestra vida. Fortalecida por el amor y purificada por la cruz. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.